Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión quisiera compartirles un tema que es muy importante saber y conocer acerca de lo que Dios habla para nuestras vidas. El tema es el nuevo nacimiento. Toda persona tiene un nacimiento humanamente hablando en la carne, pero la Escritura nos enseña y nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nosotros hemos nacido naturalmente de un papá y una mamá. Sin embargo, para poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que haber nacido de parte de Dios. Y como Dios es espíritu, entonces tenemos que tener un nacimiento espiritual. Esto vamos a ver a continuación quién lo puede producir, quién lo puede dar y cuáles son las características de una persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Todo ser humano necesita nacer de nuevo para no ir al infierno y tener acceso a la gloria de Dios. Jesús se lo dijo claramente a un hombre llamado Nicodemo, una persona importante en la sinagoga y en la religión en aquel tiempo. Juan capítulo 3, del versículo 1 al 8, nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Jesús le respondió a Nicodemo no lo que él quería saber, sino lo que Jesús le quería dar a conocer a él. Jesús, cuando la Biblia nos menciona que Jesús dice: de cierto te digo, es porque nos está haciendo hincapié y es como una forma de anunciar y de decirnos: te quiero que pongas atención en esta palabra, y nos dice que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y que esto es sumamente importante para poder disfrutar y para poder compartir la naturaleza de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener un nuevo nacimiento, no producido por ningún ser humano, no producido por ninguna persona, no producido por alguna tradición, ni por alguna costumbre, ni por ningún ritual. Este nuevo nacimiento es producido por Dios mismo a través de su Espíritu y su palabra en nosotros, que nos hace nacer de nuevo para que entonces podamos entender y nos podamos comunicar y hablamos el mismo lenguaje que habla Dios con nosotros. No esperemos entender el lenguaje de Dios cuando somos personas que no hemos nacido de nuevo. Por eso es que muchas veces muchas personas dicen: es que yo he leído la Biblia, es que yo he escuchado o ido a la iglesia, o he escuchado la Biblia, la palabra de Dios durante toda mi vida desde que era niño, y ya soy grande y no le entiendo, o siento que Dios no me habla, o creo que no tengo nada que hacer ahí. Pero no esperemos que Dios nos hable, que un Dios sobrenatural, un Dios que no es de este mundo, un Dios que no habita en templos hechos por manos de hombre, tenga el mismo lenguaje que nosotros tenemos terrenalmente, sino que Él siempre que habla de una manera y de cosas grandes y mayores que solamente se pueden entender y se pueden recibir por medio de la fe. Y es por eso que la Escritura nos dice y nos enseña que para ser hijos de Dios
engendrados por la voluntad de Dios. Hay que ser nacido, está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y hay que ser nacido de la familia de Dios. Es decir, que Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos. Dios lo único que tiene son hijos. Y si somos hijos, tenemos que ser con su misma naturaleza, con su mismo ADN. Una jirafa siempre va a tener jirafas. Unos peces de la misma, del mismo origen siempre va a tener peces. Un tiburón siempre va a tener tiburones. Y nosotros como seres humanos, siempre un hombre y una mujer tienen hijos, ¿verdad? Pero todo lo que nace de la carne, carne es. Pero en la naturaleza de Dios, que Él es espíritu, necesita dar a luz y engendrar hijos en el espíritu. Es por eso que tenemos que nacer de nuevo para poder compartir y hablar el mismo lenguaje con Dios. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios conoce lo bueno y lo malo, pero la gran diferencia es que Dios no experimenta el mal. Él lo conoce, pero no lo experimenta. Hay muchas personas que escuchamos que decimos, es que nadie entiende en cabeza ajena, nadie comprende en cabeza ajena. Todo el mundo tenemos que pasar por experiencias malas para poder saber lo que es eso. Y la realidad es de que no es necesario. La realidad es de que podemos conocer lo bueno y lo malo, podemos tener discernimiento entre el bien y el mal sin necesidad de experimentarlo. Dios en su naturaleza, Él no experimenta el mal, Él no desea el mal, lo conoce mas no lo experimenta. No hay maldad en Él, no hay tiniebla en Él, no hay ni una pizca de variación en su luz, sino que Él es luz y Él alumbra siempre en la eternidad y siempre es bueno por siempre y para siempre. Y esa misma naturaleza, así es como nacen sus hijos, con su misma simiente, con su mismo ADN, con su misma genética, por lo cual Dios conoce lo malo, pero no lo experimenta. Y los hijos de Dios nacidos de nuevo, ya conocemos el bien y conocemos el mal, pero al ser nacidos en el Espíritu, no debemos de experimentar el mal, no debemos de experimentar el pecado, porque nosotros ya no tenemos relación entre una cosa y la otra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que no quiera, es que no puede, porque su naturaleza se lo impide, porque es nacido de Dios. Esto no es un problema de religión, no es un problema de doctrina, sino es un problema de naturalezas. La naturaleza nos determina qué vamos a consumir, qué vamos a comer, qué vamos a realizar. No le podemos dar a un león, no le podemos dar a una leona hambrienta, no le podemos dar de comer alfalfa, no le podemos dar de comer lechuga, porque en su naturaleza se les impide comer de esto. Ellos comen carne, pero también a los seres herbívoros su naturaleza les demanda, su hambre es por hierbas. No le podemos dar carne porque en su naturaleza les impide comer esa carne. Y es así con los hijos de Dios nacidos por su espíritu. Su naturaleza les impide pecar. Su naturaleza les impide practicar continuamente el pecado sin sentirse redarguidos por aquello que practicaron, porque la simiente de Dios que está en ellos ya no concuerda o no tiene relación con el pecado. Juan 3, esto es renacidos por la semilla incorruptible. La persona que ha nacido de nuevo se identifica por tres cosas muy importantes: ama, no peca, y la tercera es vence al mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice así: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Y esto nos enseña de que en su naturaleza, en la naturaleza de Dios, no hay otra cosa más que el amor. Y no peca, dice Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando la Escritura nos dice, está hablando no de perfección, está hablando de naturaleza. Nosotros estamos siendo perfeccionados en la voluntad de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que no está constantemente viviendo y permaneciendo en aquello que a Dios no le agrada. No quiere decir que no lo pueda hacer, que no vaya a caer, que no lo vaya a volver a hacer jamás en su vida, sino que está diciendo que no va a seguir practicando su vida pecaminosa, aún conociendo y aún habiendo sido nacido de Dios. Podemos tener tropiezos, podemos tener caídas, pero la Escritura nos dice que el justo puede caer, pero que 7 veces le levantará el Señor. Y la Escritura también nos enseña que ya no pecamos, pero que si llegásemos a pecar, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo hombre, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos practicando el pecado, es decir, de continuo, sin sentirnos redarguidos por vivir una vida que no agrade a Dios. Un nacido de Dios, un nacido en el Espíritu, vence al mundo, es decir, al sistema del mundo, ¿verdad? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús cumplió todo esto, Él era nacido del Padre, pero nos dejó su gracia para que todo el que creyera en Él pudiera ser hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o derechos de ser llamados hijos de Dios. Siempre tenemos una duda en el que todo mundo es enseñado y decir, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero ser hijos de Dios, siempre actuamos como nuestro Padre. Y si en este mundo de problemas, de odio, de resentimiento, de lucha de poder, todos fuéramos o reflejáramos a Dios, no tendríamos los problemas que tenemos en la actualidad. Es por eso que tenemos y estamos dando a conocer el nombre de Jesús. Es por eso que invitamos y que declaramos y anunciamos las buenas noticias de Jesucristo. No porque queremos hacer una religión o porque queremos apoyar una religión o estamos en contra de otras, sino porque estamos propagando el mensaje de Jesucristo para que todos y cada uno de las personas que escuchan su nombre puedan creer en Él, y también para que su naturaleza pueda cambiar y puedan ser transformados. El deseo de Dios es que todos y cada uno de nosotros podamos ser hijos de Él, y que en esta simiente y en esta semilla y en este ADN que Dios deposita dentro de nosotros podemos reflejar su naturaleza. Muchas veces nos encontramos con que nos relacionamos con que nosotros como hijos siempre tenemos una esencia de nuestros padres. Un gesto, un caminar, la apariencia, el color, los ojos, siempre reflejamos algo de nuestros padres. Y es así en lo espiritual. Siempre necesitamos reflejar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Si Él es amor, nosotros como hijos de Dios es un amor espiritual, es un amor que no se limita a religiones, a razas, a fronteras, que no se limita a nada de lo que está en este mundo, sino que sobrepasa
sobrepasa todas las adversidades y todas las limitaciones que pueda existir en esta tierra para abrazar a todos. El amor de Dios no es condicional, es incondicional. Él abraza a judíos, Él abraza a musulmanes, Él abraza a todos y cada una, a todos y a cualquier persona que se encuentra en esta tierra, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. El amor de Dios los puede alcanzar. Y este es un deseo de Dios, que prediquemos el mensaje a todas las naciones, para que todos escuchen el nombre de Cristo y puedan creer en Él, y entonces Jesús pueda traer un nuevo nacimiento al corazón del hombre, para que pueda hablar el mismo lenguaje de Dios y nos podamos comunicar con Él y podamos llevar una vida que le agrade a Dios. Esto me impulsa a invitarte a hacer una oración para que puedas recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y Él pueda producir en ti un nuevo nacimiento. Si nos estás viendo y nos estás escuchando, te invito a que cierres por un momento tus ojos y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de mi maldad, que me hagas una nueva creación y que me hagas nacer de nuevo por tu buena voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te felicito y te invito a que puedas seguirnos en nuestra página de internet y que puedas conocer la ubicación y el horario de nuestras reuniones y nos puedas visitar. Estamos en Ciudad del Carmen, Campeche, y con mucho gusto somos Ministerios Palabra Viva y te invitamos a nuestras reuniones. Te mando un fuerte abrazo, les mando un saludo, que Dios les bendiga.